¿Comer cerdo es pecado? ¿Jesús lo prohibió, o simplemente nunca habló de ello? Esta simple pregunta ha provocado debates, divisiones y hasta doctrinas enteras en diferentes iglesias a lo largo de la historia. Pero más allá de lo que nos han enseñado, ¿qué dice realmente la Biblia? Durante siglos, miles de cristianos sinceros se han preguntado si deben seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Algunos aseguran que esas normas ya no aplican, otros, que siguen siendo válidas. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo este debate hay un mensaje oculto que muy pocos se atreven a revelar? Hoy vamos a explorar este misterio desde una nueva perspectiva. Vamos a ver lo que la palabra de Dios realmente dice sobre el cerdo, cómo Jesús trató, o quizás evitó, este tema, y qué significa esto para ti y tu relación con Dios. Te adelanto algo, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. ¿Sabías que algunos de los textos que usamos hoy para justificar ciertas posturas, ni siquiera existían en tiempos de Jesús? ¿Y si la clave de todo este asunto no estuviera en lo que Jesús dijo, sino en lo que nunca dijo? Prepárate, porque esta revelación podría cambiar no solo tu forma de ver la Biblia, sino también tu manera de vivir tu fe. Para entender por qué el cerdo ha sido un tema tan polémico, debemos ir al principio, al Antiguo Testamento. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios establece una lista de animales permitidos y prohibidos para el pueblo de Israel. Aquí se introduce el concepto de animales puros e impuros, y el cerdo, específicamente, es mencionado como impuro. Según Levítico 11:7, el cerdo es considerado impuro porque, aunque tiene la pezuña hendida, no rumía. Es decir, cumple solo una de las dos características necesarias para ser considerado limpio. Este detalle, aunque simple, tenía un significado profundo para el pueblo hebreo. Dios les estaba enseñando a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que se podía tocar y lo que debía evitarse. Pero más allá de lo espiritual, hay algo interesante. Muchas de estas leyes tenían un propósito sanitario. El cerdo, en la antigüedad, podía portar enfermedades peligrosas como la triquinosis, especialmente si no se cocinaba bien. Recordemos que no existían sistemas de refrigeración, inspecciones de salud o conocimiento de bacterias. Estas leyes protegían al pueblo, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ahora bien, aquí surge una pregunta incómoda, pero importante. ¿Fueron estas leyes dadas para siempre, o tenían un propósito temporal, exclusivo para Israel en ese contexto histórico y espiritual? Si estas reglas eran señales de obediencia y separación en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba rodeado por naciones idólatras, ¿qué pasa cuando el escenario cambia, cuando llega Jesús y comienza una nueva etapa espiritual? Guarda esa pregunta, porque más adelante descubrirás que lo verdaderamente impuro no siempre tenía que ver con lo que entraba por la boca. Cuando analizamos los evangelios, algo llama la atención. Jesús nunca menciona directamente al cerdo como alimento. Habla de muchas cosas, del pan, del vino, del ayuno, de comer con pecadores, pero nunca entra en un debate frontal sobre si el cerdo se puede comer o no. Y esto, en lugar de ser una omisión accidental, podría ser una pista muy reveladora. Uno de los textos más citados en este tema es Marcos 7:18 y 19, donde Jesús dice: ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Así declaraba limpios todos los alimentos. Este pasaje ha sido interpretado como una declaración de libertad alimentaria, pero es vital entender el contexto. Jesús estaba respondiendo a los fariseos, quienes se escandalizaban porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. El punto de Jesús no era si el cerdo estaba bien o mal, sino atacar la hipocresía de quienes cuidaban las apariencias, pero tenían el corazón lleno de maldad. Jesús no estaba aboliendo una dieta, estaba revelando una verdad más profunda. Además, no podemos olvidar que Jesús hablaba a un público judío, criado desde la infancia en las leyes de pureza ritual. Para ellos, la impureza del cerdo ya era una verdad asumida. Jesús no necesitaba repetir lo que ellos ya sabían, lo que él vino a hacer fue ir más allá, mostrar que la verdadera contaminación no venía del alimento, sino de lo que salía del corazón. Y aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Y si la verdadera impureza no tiene nada que ver con comida, sino con lo que dejamos crecer en nuestra alma? Si Jesús no habló directamente del cerdo, tal vez fue porque el problema real no era el animal, sino el orgullo, el juicio, la falta de amor y la religiosidad vacía. Porque al final del día, lo que Dios busca no es una lista perfecta de lo que comes, sino un corazón completamente rendido a Él. Uno de los mayores conflictos que enfrentó la Iglesia primitiva fue esta pregunta: ¿debemos seguir la ley de Moisés o estamos completamente libres por la gracia en Cristo?
Este debate no fue menor. Dividió a comunidades, causó controversias entre apóstoles, y obligó a la Iglesia a tomar una decisión oficial sobre qué aspectos de la ley seguían vigentes para los nuevos creyentes. La tensión llegó a su punto más alto en Hechos 15, durante el Concilio de Jerusalén. Algunos creyentes judíos querían imponer la circuncisión y la ley de Moisés a los gentiles. Pero tras una intensa discusión, Pedro y Jacobo concluyeron que no debía imponerse ese yugo. Las únicas normas que se establecieron fueron abstenerse de la idolatría, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Nada sobre el cerdo. Esto no significa que todo lo anterior se descartó, sino que se reconoció algo clave: la salvación es por gracia, no por dieta ni por rituales externos. Sin embargo, este asunto seguía causando divisiones, y Pablo tuvo que enfrentarlo en varias iglesias. En Romanos 14, Pablo habla sobre los creyentes que juzgaban a otros por lo que comían o no comían. Él dice: uno cree que se puede comer de todo, pero el débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Aquí aparece una frase poderosa: nada es impuro en sí mismo. Pero al mismo tiempo, Pablo llama a algunos creyentes débiles en la fe por tener miedo de comer ciertas cosas. Y esto nos lleva a una pregunta que parece contradictoria. ¿Qué quiso decir Pablo cuando afirmó que todo es limpio, pero al mismo tiempo llamó débiles a quienes no lo creían? ¿Estaba promoviendo el libertinaje espiritual? Claro que no. Pablo no estaba enseñando que todo da igual. Lo que hacía era elevar el estándar, no a la obediencia por obligación, sino a la obediencia por amor y conciencia. En otras palabras, lo importante no es la carne en el plato, sino la actitud del corazón y la madurez espiritual. La ley tenía su propósito. Pero cuando esa ley se vuelve un obstáculo para la gracia y la unidad del cuerpo de Cristo, es momento de revisar si estamos adorando a Dios o a nuestras reglas. Y justo ahí comienza a revelarse el verdadero enfoque del reino. Después de examinar todo el contexto bíblico, llegamos a una conclusión profunda: el corazón del mensaje no es la comida, sino la intención, la obediencia y la dirección del corazón. Dios no está tan enfocado en lo que entra por la boca como en lo que sale del alma. Para Él, la verdadera pureza no se mide en el plato, sino en la vida que vivimos delante de su presencia. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 5:17, cuando dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Esto significa que Él no descartó los principios divinos, sino que vino a llevarlos a su máxima expresión. Ya no se trata solo de lo externo, sino de lo interno, no solo de reglas, sino de relación. Jesús cumplió la ley con amor y verdad, y nos invita a hacer lo mismo, pero guiados por el Espíritu, no por la letra. Entonces, surge la gran pregunta: ¿comer cerdo salva o condena a alguien? La respuesta es no. Ni comerlo te salva, ni evitarlo te santifica. Pero vivir por fe, en obediencia y con una conciencia sensible a Dios, sí transforma tu vida. Lo que Dios busca es que cada decisión, desde lo que comes hasta cómo tratas a los demás, esté guiada por el amor, la sabiduría y el discernimiento espiritual. Piénsalo así con un ejemplo cotidiano. ¿Puede una persona amar sinceramente a Dios y aún así no saber o no preocuparse por lo que come? Claro que sí. Pero, cuando esa persona empieza a entender el principio detrás de cada mandamiento, como el de cuidar el cuerpo, ejercer dominio propio, o vivir en obediencia, su forma de vivir cambia naturalmente. No por miedo, sino por revelación. Y aquí te dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Y si el mensaje no se trata del cerdo, sino de aprender a discernir entre lo que edifica y lo que destruye? Porque en un mundo donde hay demasiadas voces, demasiadas reglas humanas y demasiada confusión religiosa, Dios no nos llama a vivir bajo el peso del legalismo, sino bajo el poder del discernimiento espiritual. Cuando dejas de enfocarte en si algo es técnicamente pecado o no, y comienzas a preguntarte: ¿esto me acerca más a Dios? ¿Esto edifica mi cuerpo, mi mente y mi espíritu? Entonces tu fe deja de ser una lista, y se convierte en una vida guiada por el Espíritu. Y ahora llegamos a la gran revelación. Jesús nunca habló del cerdo, no porque el tema fuera insignificante, sino porque su enfoque era mucho más profundo. Él no vino a enseñarnos qué poner en el plato, sino a transformar lo que llevamos en el corazón. No vino a establecer una nueva dieta, sino a darnos una nueva vida, una nueva mente, una nueva dirección. Su llamado no fue a vivir bajo una lista interminable de prohibiciones externas, sino a ser guiados por el Espíritu. Un Espíritu que no dicta reglas frías, sino que ilumina el camino con sabiduría, convicción y amor. Porque cuando alguien camina con el Espíritu, sabe discernir por sí mismo lo que edifica, lo que sana y lo que honra a Dios.
Y esa es la reflexión poderosa que debe quedar grabada. No se trata del cerdo, se trata del corazón. Un corazón rendido, sensible y obediente. Porque si tu corazón está alineado con Dios, Él mismo te guiará a toda verdad, incluso en los asuntos más pequeños y cotidianos de la vida. Al final, lo que Dios quiere no es un menú aprobado, sino un corazón dispuesto. Ahora que conoces la verdad detrás del mensaje de Jesús, ¿qué vas a hacer con ella? Porque una cosa es escuchar una enseñanza que te desafía, y otra muy distinta es permitir que transforme tu manera de pensar, de vivir y de creer. Quizás este tema parecía solo una curiosidad bíblica más. Pero cuando miras más de cerca, te das cuenta de que Jesús siempre apuntaba al corazón, al interior, a lo eterno. Y si logras aplicar esta verdad en lo pequeño, como lo que comes, también empezarás a verla florecer en lo grande, como lo que decides, lo que crees y cómo caminas con Dios. Si este vídeo te ayudó a ver las Escrituras con otros ojos, no te detengas aquí. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla. Allí exploramos otra enseñanza malentendida que, como esta, ha sido distorsionada por la tradición, pero cuando se revela con claridad, puede renovar tu fe desde adentro. Nos vemos allí. Porque si Jesús no vino a darte reglas, sino vida en abundancia, entonces vale la pena seguir descubriendo todo lo que eso realmente significa.